Hola, bienvenido. Aprender las matemáticas es fácil y sencillo. En este video vamos a estudiar cómo graficar en la recta real y también a clasificar los intervalos. Pero antes de seguir, te invito a que te suscribas, le des a la campanita para que recibas la notificación de nuestros próximos videos. ¿Listo? Vamos a comenzar. En la recta real se puede graficar geométricamente los conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos desde los más sencillos hasta los intervalos. Los intervalos son los conjuntos numéricos formados por los números reales comprendidos entre dos números reales. En este video vamos a aprender a graficarlos y a clasificarlos. En la recta real se puede graficar los siguientes conjuntos numéricos: el de un número real, el de un conjunto finito de números reales y el de un conjunto infinito de números reales. Así que vamos a ver el primer caso. Tenemos el conjunto compuesto por un elemento unitario, en este caso el 1, que está escrito así en su representación de conjunto. Y en su representación algebraica sería de esta manera: x igual a 1. En la recta real se va a graficar como un punto sólido acá. Y esto es toda la representación. Con respecto a los conjuntos finitos de números reales, por ejemplo este, y vemos su representación en forma de conjunto, si tenemos un medio, 1, raíz cuadrada de 2 y 2, su representación como conjunto numérico será: un medio es 0,5, está por acá, el 1 está por acá, raíz de 2 es aproximadamente 1,41. Si aquí tenemos 1,5, 1,41 está por acá, raíz de 2 y 2. Fíjense que son todos puntos sólidos, llenos, y esta es la representación de este conjunto. Con respecto a los conjuntos infinitos de números reales, vamos a representar este conjunto. El A, que son todos los X que pertenecen a los reales, tal que X es mayor o igual que 2. Para nosotros, vamos a representarlo en la primera recta real porque el 2 está incluido dentro del intervalo. Significa entonces que son los X mayores que 2. Son los X que crecen hacia la derecha, hacia el más infinito. Tenemos acá. Y son todos estos. En notación de intervalo, este punto lleno, sólido, se puede representar como un corchete. Este corchete se va a abrir o va a contener el conjunto según el sentido, hacia la derecha o hacia la izquierda. Como crecen hacia la derecha, hacia el más infinito, se va a colocar este y se representa de esta manera. En notación de intervalo, esto va a ser escrito así: desde 2, cerrado con el corchete, fíjense acá, coma, hasta el más infinito. Y cada vez que representemos el más infinito o el menos infinito, siempre va a ser abierto, porque no tiene un número que lo limita, sino que no tiene fin. Seguimos con los conjuntos infinitos de números reales. Ahora vamos a estudiar este conjunto, el conjunto A, que contiene a todos los X pertenecientes a los reales, tal que X es menor o igual que 2. Fíjense que lo podemos representar de dos maneras, como lo hemos hecho hasta los momentos, y cuando el símbolo de desigualdad tiene
el igual que, como en este caso, lo vamos a dibujar como un punto lleno, sólido. En este caso son todos los x menores de 2, es decir, que son los que tienden hacia el menos infinito. En esta primera representación serían todos estos. En la segunda recta real vamos a usar el corchete, que es la representación de este punto lleno y que nos dice que esta parte del intervalo es cerrada. Y nuevamente vamos a representar aquí todos los puntos menores de 2. Es decir, se incluye el 2 en este intervalo. Por eso es que este símbolo de igualdad tiene aquí, en la desigualdad, tiene aquí la igualdad. Eso es básicamente el punto central de todo esto. ¿Cómo se escribe el intervalo? Bueno, se va a escribir aquí cerrado en 2 y va a quedar el menos infinito y como se comentó, va a quedar aquí abierto. Notación de conjunto, notación de intervalo, representación en la recta real. Seguimos con los conjuntos infinitos de números reales para representarlos en la recta real. Y es que, más específicamente, estamos hablando de los intervalos. Vamos a hablar ahora de este intervalo, que son todos los x que pertenecen a los reales, tal que x es mayor que 5. Noten que ahora tenemos el símbolo de desigualdad mayor que 5. Y en los casos anteriores habíamos tenido mayor igual o menor igual. Eso implica que el 5 no está incluido en el intervalo. Y vamos a hacer un punto abierto de esta manera. No lo vamos a rellenar. Y como son los x mayores que 5, podemos saber entonces que son todos estos valores, porque los mayores que 5 crecen hacia la derecha. En la notación de intervalo, cuando tenemos esta simbología mayor que o menor que, dependiendo, vamos a utilizar los paréntesis. Vamos a abrir el paréntesis hacia la derecha porque hacia allá es en donde crece el conjunto. Ponemos nuestro paréntesis y representamos todos los valores que tiene el conjunto. Es decir, que en notación de intervalo sería acá paréntesis de 5 más infinito abierto. Vamos a representar el siguiente conjunto numérico, que es el conjunto de A, que tiene todos los x que pertenecen a los reales, tal que x es menor que 5. Sabemos entonces acá que x es menor que 5. Significa que son todos los x que tienden hacia la izquierda, hacia el menos infinito. Crece en este sentido. En nuestra primera recta real, como también este símbolo de desigualdad no tiene la igualdad, lo vamos a dejar abierto. Y son todos estos valores. Representándolos con la notación de intervalo, sería un paréntesis y serían todos estos valores. El intervalo entonces se escribiría de la siguiente manera. Escribimos acá el 5, hacia el menos infinito y acá se cierra. Vamos a estudiar el conjunto A, el que contiene a los x que pertenecen
a los reales, tal que son los x mayores o igual que menos 2 y mayores o igual que 5, es decir, es nuestro conjunto A. Para esto tenemos la siguiente información, son los x mayores o igual que menos 2. Significa que es cerrado, esta desigualdad tiene esta igualdad y aquí en menos 2 vamos a hacer un punto cerrado. Si nos fijamos, la punta de la desigualdad tiene sentido hacia la derecha y nos indica que son todos los x mayores hacia la derecha. Esto apunta hacia el más infinito y vamos a dibujar cuáles son todos los valores de x que contienen esta condición. Asimismo, nos indica que son todos los x menores o igual que 5 y tenemos que cerrar aquí en 5, punto lleno, y la flecha nos indica hacia la izquierda, porque son todos los x menores que 5, hacia acá, hacia el menos infinito. Y son todos estos valores de x los que cumplen con el conjunto. ¿Qué implica entonces? Que tenemos acá en menos 2 cerrado, es decir, que vamos a hacer un corchete, y en 5 también cerrado. Que el conjunto tiene todos estos valores comprendidos entre menos 2 y 5, incluyendo el menos 2 y el 5. Es decir, son todos estos. Esta es la representación en la recta real. Esta es la representación algebraica. Y esta es la representación en términos de la notación de los intervalos. Ahora vamos a representar al conjunto A que contiene todos los x que pertenecen a los reales, tal que son los x mayores que menos 2 y los menores que 5. ¿Cuál es la información que nos da el conjunto? Que son los x mayores que menos 2. En este caso, entonces, vemos aquí en nuestra recta real, en menos 2, esta desigualdad no tiene igualdad, significa que es un intervalo abierto, así que vamos a hacer un círculo acá abierto y la desigualdad crece hacia la derecha, hacia el más infinito. Graficamos de esta manera y ahora nos damos cuenta acá que tenemos los x menores que 5. ¿Qué tenemos que hacer? Igual, esta desigualdad no tiene igualdad. El 5 no está incluido, así que igual dejamos nuestro punto vacío, hueco. Y notamos entonces que está abierto en menos 2 y en 5. ¿Qué significa eso? Que en la representación en la recta real tenemos que colocar aquí un paréntesis y aquí otro paréntesis. Y son todos estos valores los que cumplen la condición del conjunto. Ojo, el menos 2 y el 5 no están incluidos. En notación algebraica se escribe entonces que es los x mayores que menos 2 y menores que 5. Y en notación de conjunto, de intervalo, tenemos acá abierto menos 2, 5. Con respecto al conjunto A, que contiene a todos los valores de x pertenecientes a los reales, tal que son los x mayores o igual que menos 1 y menores que 5, tenemos acá entonces que estudiamos que son los x mayores o igual que menos 1. Eso implica que hay un extremo cerrado acá en menos 1 y que crece hacia la derecha.
y que también son los x menores que 5. Como no hay una igualdad en esta desigualdad, entonces es abierto en 5 y son todos los valores que crecen a la izquierda. La intersección nos indica entonces que tenemos acá un corchete en -1 y un paréntesis en 5. Es decir, que se incluye el valor de -1 en el intervalo, pero no se incluye el valor de 5. Son todos estos valores que estamos graficando acá. Para terminar, podemos decir que el conjunto A en notación de intervalo se escribe de esta manera. Para graficar el conjunto A que contiene a todos los X que pertenecen a los reales tal que son X mayores que -1 y menores o iguales que 5, obtenemos la siguiente información. Son todos los X mayores que -1. Es decir, que es un intervalo abierto, no tiene igualdad. Me ubico en la coordenada del número -1 acá, hago el punto abierto, sin relleno, hueco, y me doy cuenta que crece hacia la derecha. Es decir, que vamos a hacer esto. Son todos estos valores de X. No incluye el -1. Ahora vamos a realizar con el X menor o igual que 5. Aquí sí hay igualdad y es a partir del 5 que vamos a estudiar todos los X menores, es decir, que tiende hacia la izquierda, y tenemos acá nuevamente un punto cerrado. ¿Por qué? Porque esta desigualdad es menor o igual que el 5 si se incluye, y vamos a obtener todos estos puntos. ¿Cuál es nuestro intervalo resultante? Va a ser abierto en -1, dibujamos paréntesis, en 5 dibujamos un corchete. Entonces, la coordenada del -1 no se incluye porque está abierta, y la coordenada en 5 sí se incluye. Estos son todos los valores que conforman ese conjunto. En notación algebraica van a ser entonces todos los X mayores que -1 y menores o igual que 5. Y en notación de intervalo va a ser entonces -1, aquí con su respectivo paréntesis, y 5 con su respectivo corchete. Ahora vamos a estudiar el conjunto A que contiene todos los X pertenecientes a los reales tal que X es diferente de 2. ¿Cómo se hace en este caso? Significa, cuando dice que es diferente, que no pertenece. Es decir, que en 2 vamos a dejar un hueco vacío. Pero implica que el resto de los valores sí están. Así que todo esto es el intervalo. Si lo notan, el intervalo comienza en menos infinito y termina en más infinito, pero no incluye el 2. En notación de intervalo sería algo así: un paréntesis acá, un paréntesis acá, y podemos decir entonces que A también en notación de intervalo son todos los reales menos el 2.
Y también se puede decir que A es igual a menos infinito más infinito, ambos abiertos, como ya lo sabemos, menos el 2. Para el conjunto A, que dice que son todos los X que pertenecen a los reales, tal que todo X pertenece en los reales, tenemos entonces que son todos los valores que van desde menos infinito a más infinito. Cualquier valor que está entre menos infinito y más infinito cumple con este conjunto. Es decir, que son todos estos. Se puede decir entonces acá que son los X que pertenecen a los reales, o más específico, todos los X que pertenecen a los reales, y en notación de intervalo va desde menos infinito al más infinito. Clasificar los intervalos es muy sencillo. Tenemos los abiertos, es decir, los que comienzan y terminan con paréntesis. Ojo, no está incluido los que comienzan o terminan en menos infinito o más infinito respectivamente. Y los cerrados son los que comienzan y terminan con corchetes. De los ejemplos vistos anteriormente, podemos decir de manera general que es el intervalo abierto AB, en donde es todo X que pertenece a los reales, tal que son los X mayores que A y los X menores que B. Asimismo, podemos decir que el menos 2,5 que vimos anteriormente es un intervalo abierto y que los intervalos cerrados son cerrado en A, cerrado en B, de esta forma, corchete de A, B corchete, que son todos los X que pertenecen a los reales, tal que son los X mayores o iguales que A y menores o iguales que B. De los ejemplos que vimos sería este, el intervalo cerrado. Los intervalos semiabiertos son los que tienen esta combinación abierto-cerrado, cerrado-abierto. En los ejercicios que realizamos podemos ver que serían los cerrados en A, abiertos en B, que contienen a todos los X que pertenecen a los reales, tal que son los X mayores o iguales que A y menores que B. En nuestros ejemplos tenemos entonces acá el menos 1, 5 escrito de esta manera. En el caso del conjunto, que son el intervalo abierto en A, cerrado en B, que contiene a los X que pertenecen a los reales, tal que son los X mayores que A y los X menores o iguales que B, entonces tenemos este ejemplo que realizamos. Con respecto a los intervalos infinitos, son los que tienen en algunos de sus extremos el menos infinito o el más infinito, siempre recordando que se denotan así o así, porque el más infinito va a tender hacia la derecha y el menos infinito va a tender hacia la izquierda, siempre abiertos. En estos casos tenemos menos infinito, corchete de A o cerrado en A. Son todos los X que pertenecen a los reales, tales que son los X menores o iguales que A. Para nuestro caso, tendríamos en nuestros ejemplos menos infinito, 2 corchete. Para el caso menos infinito abierto en A o paréntesis en A, serían todos los X que pertenecen a los reales, tales que son todos los X menores que A. Teníamos acá
el menos infinito, 5 abierto. Para el caso de paréntesis de b más infinito, que son todos los x pertenecientes a los reales, tal que son todos los x mayores que b, teníamos entonces acá a 5 más infinito. Entre los otros intervalos infinitos tenemos cerrado en b, es decir, con corchete b, más infinito, que serían todos los x que pertenecen a los reales, tal que x son mayores o iguales que b. Para nuestro caso teníamos acá 2 más infinito. Fíjense, aquí está cerrado en 2. Y por último, tenemos el intervalo menos infinito más infinito, donde están todos los números de la recta real, es decir, todos los x que pertenecen a los reales, tal que todo x pertenece a los reales, y se denota de la misma manera. Teníamos el caso del menos infinito más infinito, porque es la única manera de representarlo. Otra clasificación útil para los tipos de intervalo es esta, los acotados y los no acotados. Los acotados son los que tienen los extremos con números finitos. Comienzan y o terminan en paréntesis y corchetes. La excepción es que los intervalos infinitos, menos infinitos y más infinitos no se incluyen. En nuestro video hemos realizado estos ejercicios para denotar intervalos acotados. Los no acotados tienen uno o dos extremos infinitos. Comienzan y terminan con más infinito y menos infinito. Eso es lo que quiere decir. El otro extremo puede ser un número finito. Nuevamente, hemos realizado ejercicios de este tipo en este video. Del 5 al más infinito. Entre los intervalos no acotados también se encuentra el intervalo de todos los números reales, los que van desde el menos infinito al más infinito.